Nos encontramos con un pasaje también en las Escrituras, lo podéis leer en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, cuando dice que Dios no quiere que el pecador muera sin arrepentimiento. Claro que Dios quiere que los pecadores se salven y que tiene una voluntad para salvarlo. De tal manera es la voluntad misericordiosa de Dios que quiere que los hombres y mujeres de nuestra generación lleguen a creer que ha puesto un remedio, que ha puesto una senda, un camino, que es el Señor Jesucristo. Y lo ha anunciado por todas partes. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros, le dice a la Iglesia, id por todo el mundo, id por todos los pueblos, por todas las razas y culturas y predicar este Evangelio. Y el que crea en mí y sea bautizado como testimonio, será salvo. Esto, una vez más, tenemos que decir que es importante. Claro que Dios quiere que tú, pobre pecador, puedas encontrar la salvación. Y de tal manera lo ha hecho que ha establecido que su Hijo Jesucristo, Dios, en la eternidad trina, se haga hombre y siervo sufriente, y se despoje de toda su gloria y majestad para ser clavado en la cruz, para morir por los pecados, para que tú, incrédulo, creas. Y de esta manera puedas encontrar la paga por tus pecados y entrar en el reino de los cielos. ¿Quita esto algún poder por la gracia de Dios? La inmensa gracia de Dios que quiere que a pesar de la gravedad de tus pecados, y lo terrible de tu destino que mereces, Él muestra misericordia, anunciándote que hay esperanza, que hay liberación. No cierres los ojos, no endurezcas tu corazón y ríndete a la obra y persona del Señor Jesucristo. Por tanto, lo que podemos ver y que tenemos que mostrar claramente, y en este pasaje que se nos ha leído también, es que es necesario que nosotros proclamemos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente. Si hemos entendido ya lo que hemos dicho en otras ocasiones, esto tiene que ser relevante a la hora de nosotros anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A la gente le tenemos que decir, no solamente es que Cristo es Salvador de los pecadores, sino que Cristo es el único Salvador de pecadores. No solamente es que Cristo va a salvarte de tus pecados, sino que Él es suficiente y único necesario para salvar de tus pecados. Que la muerte del Señor Jesucristo es más que suficiente y satisfactoria. Cuando escuchamos la voz de Dios el Padre ante la obra, la grandeza o la transformación gloriosa de nuestro Señor Jesús, tanto en el bautismo como en el monte de la transfiguración, nuestro Padre está diciendo, es en Él, solamente en Él, que yo quedo satisfecho. Lo que estamos diciendo es que nuestro Señor Jesucristo no es un complemento a tus decisiones. Uno puede llegar y pensar, bueno, es necesario que tú creas en Cristo, pero es necesario que tú creas. Y lo que nos está diciendo la Escritura es no. O sea, no es tu fe lo que te salva. Lo que te salva es que tú creas en el único remedio y la única satisfacción que es el Señor Jesucristo. De otra manera, no es que tú aportes lo que puedas a tu deuda. No tienes nada en absoluto que puedas aportar a tu deuda. Todo lo que tú puedas hacer en esfuerzo, o tú puedas considerar es que te esfuerzas en creer, has dado el paso, has tendido la mano, has hecho tu oración, todo eso es inútil y es banal, no sirve para nada. La satisfacción, la obra satisfactoria, la hace únicamente el Señor Jesucristo, no la haces tú. No tienes nada en absoluto que aportar a lo que el Señor Jesucristo ya ha aportado. La cruz es más que suficiente. La gloria y la majestad de Dios no se manifiesta en moverte a ti y a tener interés. No, la gloria se manifiesta en ver a su Hijo Jesucristo crucificado por nuestros pecados, en el cual la ira de Dios, propiciación, es encontrada. La obra de nuestro Señor Jesucristo es completa. No le queda ningún resquicio, no le queda ningún hueco en la cual tú puedas o quieras poder participar en manera alguna.
Tenemos, por tanto, que sacar una conclusión ante muchos hermanos, y enfatizo el concepto de hermanos, cuando tienen una idea errada de la persona del Señor Jesucristo, cuando hemos sido justificados en el Señor Jesucristo, y todo aquel que ha sido justificado es glorificado, como se nos ha leído anteriormente, el Señor Jesucristo no viene, y le tenemos que decir a nuestros hermanos, como el ejemplo únicamente. Claro que es un ejemplo. Tenemos que seguir su ejemplo incluso en la manera en que muere, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos a todo lo que Él demanda para que Él sea nuestro modelo en todo. Pero la cruz no es un ejemplo. La cruz es el altar, es el lugar vicario, es la santificación. Cristo no ha venido para que nosotros lo imitemos y así alcancemos la salvación. Cristo ha venido a traer la salvación. Y nosotros tenemos que hacer una diferencia clara a nuestros hermanos. Hay otras personas, otros creyentes, que pueden estar pensando, bueno, Cristo es nuestra motivación, es decir, cuando vemos a Cristo sufrir, nosotros somos motivados a dar esos pasos. No, no es esto lo que nos está diciendo la Escritura. Cristo no ha venido a motivarnos, no está como diciendo, bueno, si yo puedo, quizá tú también puedas. Venga, te doy un empujoncito y luego tú sigues adelante. En ninguna manera vamos a encontrar este lenguaje o esta situación en las Escrituras. Cuando vosotros leéis Romanos 8, como se nos ha leído, no hay lugar alguno para el ser humano, no hay lugar alguno para nuestra estrategia o nuestras habilidades o nuestros complementos o nuestros añadidos. No queda nada para nosotros. No es tanto que, bueno, estamos en la carrera, nuestra salvación es como una carrera adelante y el Señor nos empuja y entonces nosotros cogemos velocidad y alcanzamos la salvación. En manera alguna vais a encontrar este lenguaje en las Escrituras. Lo que encontramos es que el Señor Jesucristo nos toma en vilo y nos lleva y nos presenta delante del Padre. No hay nada más que nosotros podamos hacer sino gloria sea al Señor que ha sido propicio a mí. No es ningún tipo de chispa. El Señor o la obra del Espíritu o el Espíritu de Cristo no produce en nosotros la chispa de inicio. Es como si fuéramos un fuego apagado y que de pronto la llama salta y nosotros ardemos. No, tampoco vamos a encontrar esta chispa que hace saltar nuestro ánimo y nuestro gozo, sino que es Cristo la llama y Cristo es el fuego. Cristo es el altar, Él lo consume todo y no deja nada en absoluto. Lo único que nos puede quedar a nosotros es la admiración y la rendición cuando vemos que hemos sido justificados porque antes fuimos llamados y fuimos predestinados y que entonces seremos glorificados. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la Escritura? Bueno, que la muerte del Señor Jesucristo es sustitutoria, es vicaria, es en el lugar del pecador, de su pueblo. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, porque la gente es pecadora y necesita a Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de llevar la única medicina. La única noticia de salvación, la única esperanza la tenemos nosotros. Tenemos el deber de a todos, sin diferencia, sin distinción alguna, tenemos que predicarle el Evangelio. Cambiaremos el lenguaje cuando hablamos con los niños. Seremos contundentes con aquellos que se creen religiosos y están en grave estado de su alma. E iremos con más paciencia y ternura a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos ellos, desde el pequeño al más grande, necesitan a Cristo y tendremos que anunciarles este Evangelio. Pero cuando vamos a ellos, lo que tendremos que llegar y decir es que Cristo ha muerto de una manera sustitutoria, vicaria, en el lugar del pecador. Y ha muerto por su pueblo, no ha muerto por todos. Nos dice en el Evangelio de Juan que Él murió por sus ovejas, o nos dice en otro lugar que murió por la iglesia. O como nos ha dicho aquí, aquellos que fueron escogidos o llamados o predestinados. Cristo murió por ellos específicamente. O como nos va a decir también en el Romanos capítulo 3, en el versículo 22, como tantos otros pasajes que pudiéramos citar. Dice Romanos 3, 22, la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, gentiles
y griegos, gentiles y judíos, paganos o religiosos, interesados o no interesados, no hay diferencia alguna. Cristo murió porque no hay diferencia por todos aquellos que creen. Lo que vamos a descubrir en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo es que realmente Cristo murió por nosotros porque hemos creído. El resultado de la visión de nuestro Señor Jesucristo es la fe. Lo que nos salva no es la fe, sino aquel que ha tomado en el lugar que nosotros y que nosotros hemos reconocido y hemos aceptado. Romanos 3:26, que también nos lo dice. Creer es lo que nos va a abrir los ojos para ver la realidad eterna, el plan de Dios que ha sido establecido. Si nosotros estuviéramos diciendo que Cristo ha muerto por todos y cada uno de los pecados, nos estamos metiendo en un terreno difícil y muy complicado, teológicamente y por tanto bíblicamente. Porque si decimos que Cristo pagó vicariamente por todos los pecadores, por tanto ninguno del pasado, del presente o del futuro tiene deuda alguna. Si Cristo ha pagado la deuda de todos ellos están sin deuda delante de Dios. Pero no podemos pensar, y la Escritura no lo hace, de que la salvación sea universal. ¿Sabéis una de las terribles verdades que golpea ese universalismo malentendido de tantos? El infierno. ¿Cómo es posible que Cristo muera por todos y cada uno si hay gente en el infierno? ¿Podemos acaso nosotros llegar y decir que Cristo ha muerto por aquellos que ahora sufren en sus almas el infierno? Si decimos que Cristo ha muerto por todos y cada uno de ellos, ¿qué respuesta le damos a aquellos que, como nos dice también el Evangelio de Lucas, ya están en el dolor y amargura para siempre? El infierno es una respuesta clara a ese universalismo que tantas veces hemos escuchado de diferentes maneras. La paga no fue por los incrédulos, la paga fue por los que creen. Y aquellos que creen son aquellos que son traídos por el Padre. Y los que vienen de parte del Padre a nuestro Señor Jesucristo son aquellos que fueron escogidos en el pasado. Y en el pasado fueron escogidos porque Dios es soberano y misericordioso. Y porque Dios decidió amar a su pueblo. Y porque de tal manera Dios ama a su Hijo Jesucristo que tiene en su interés y su plan eterno tener un pueblo parecido a su Hijo. Por tanto, cuando entramos en ese plan eterno de salvación que va desde los inicios de los tiempos y nos vemos a nosotros, no hay lugar alguno para mi esfuerzo o mi ritual o mis obras o mis decisiones o mis oraciones. No queda nada para mí. Lo único que se está diciendo es que cuando tú descubres que Cristo ha muerto por tus pecados, es que has descubierto que hay fe en tu corazón. Al llevar Cristo los pecados de su pueblo, de la Iglesia, de sus ovejas, de los dados por el Padre o de los creyentes, como hemos dicho, lo que estamos diciendo es que ya no hay condenación. Decíamos que estando en Cristo Jesús estamos seguros. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Hay alguna cosa que lo pueda hacer? No. ¿Por qué? ¿Porque has tomado una decisión? ¿Porque tú has participado en la obra de Cristo? ¿Porque has tenido una chispa y una llama que te ha empujado? No, en absoluto. Tu salvación es segura. Nada ni nadie nos podrá apartar de aquello que hemos conseguido, porque Cristo ya ha pagado por nuestra deuda. Así que cuando viene el acusador y te señala y te dice que eres culpable, nuestro Señor Jesucristo dice, no, a este no lo puedes señalar, porque este es mío. No porque ha creído en mí, sino porque yo he muerto en Él, o por Él, en su lugar. Yo he llevado sus pecados. El lenguaje más que glorioso y sorprendente es cuando nos dice que miremos a la cruz. Mira la cruz. ¿Qué es lo que descubres cuando miras a la cruz? Ves a Cristo. ¿Pero solamente a Cristo? No. Por los ojos de la fe ves algo más. Ves tus pecados. Tus pecados están clavados allí, con Él. Entonces, ¿qué es lo que te redime? ¿Qué es lo que te trae esperanza? ¿Qué es lo que te trae salvación? ¿Los pasos que tú has dado? No. El poder ver que tus pecados están clavados en la cruz.
Así que fijaros lo que nosotros podemos leer en estos versículos que se nos han leído. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no tú. Dios es el que justifica. Nadie podrá acusarte en manera alguna. ¿Quién es el que condenará? ¿Hay alguno que te pueda condenar, que te pueda encontrar culpable? ¿Que te vaya a decir mereces y vas a ir al infierno? No. ¿Quién nos dice? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra del Padre. El que también intercede por nosotros. ¿Cómo vamos a poder ser condenados? ¿Dónde está nuestra seguridad para no ser condenados y sí ser salvos? ¿En algo que nosotros hemos hecho? No. Cristo es el que murió. Él es el que ha resucitado y ha vencido a la muerte. Y por tanto, Él tiene el lugar de privilegio a la derecha del Padre. Es Él el que intercede por nosotros. No hay nadie que nos pueda condenar. Nuestra liberación de la condenación no está en mérito alguno nuestro, sino en todo y únicamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que te pueda separar? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y no está hablando aquí únicamente de los ataques del maligno. No está hablando aquí de las cosas que otros puedan hacer, que están bien, sino que está hablando de tu propia flaqueza, de tu propio pecado, de tus propias debilidades. Porque a veces se nos ha dicho, bueno, es que nadie me puede apartar del amor de Dios sino yo. Pero eso es una mentira del diablo. No te puedes apartar ni tú mismo, porque si Cristo ha pagado, ¿quién nos va a quitar lo que ya se ha conseguido? ¿Acaso Cristo ha muerto por alguno que vaya a ir al final en el infierno? No. Los que están en el infierno no están únicamente por causa de sus pecados, están allí por su incredulidad. Y nosotros, que somos igual de pecadores, no estamos en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha quitado la culpa y el pecado en la cruz por su muerte y resurrección. ¿Quién nos podrá separar? Nada, ningún tipo de aflicción, ningún tipo de decisión, ningún tipo de angustia o cobardía que tú puedas tener en tu vida. No importa lo que te pueda ocurrir, estás más que seguro, porque la salvación no ha dependido de ti, no ha dependido de decisiones, ni de pasos, ni de añadidos a la cruz, sino que se encuentran total y absolutamente descansando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justificación es más que seguro. Cada uno, y esto es importante que lo podamos ver también, mirar, cada uno por absoluto que fue llamado, cada uno de ellos, 100, 1 millón, 10 millones, cada uno de esos también fue predestinado. Y cada uno de aquellos que fue predestinado nos dice, cada uno de ellos, ni uno más, ni uno menos, fue justificado. Y cada uno de ellos que fue justificado por la obra y la persona del Señor Jesucristo, cada uno de ellos, ni uno más, ni uno menos, será glorificado. Así que lo que estamos diciendo es que en esta tarde, si tu fe te ha hecho ver la obra de la cruz y ha hecho entender que tus pecados, por horribles que sean, están clavados en la cruz porque Cristo es tu vicario, es tu sustituto, es tu redentor, es la satisfacción delante del Padre, estás seguro. Porque nos dice aquí que cada uno de vosotros que ha sido justificado en el Señor Jesucristo, cada uno de ellos un día estará en la gloria del Padre. La grandeza de la cruz es que si podéis llegar a encontraros, como nos dice Romanos 6, clavados vuestros pecados en el Señor Jesucristo, tendréis la certeza de que igual que morís con Él, vuestros pecados han sido enterrados con Él y un día resucitaréis con Él para estar con Él toda la eternidad. Amén.